Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Guaco Pizarro y el día de hoy voy a responder tres preguntas sobre el trabajo que nos dejaron de Ciudadano Crítico. Ahí vamos. La primera pregunta es, ¿qué sabes ahora que antes no sabías? Bueno, gracias a ese trabajo que hemos estado realizando con mis compañeros durante muchas semanas, me he dado cuenta que hemos estado aprendiendo muchísimas cosas sobre la violencia de género, en general la violencia, pero no de una manera clásica, sino de una manera más creativa y didáctica. He aprendido muchísimas cosas sobre la violencia, como cómo se puede prevenir, cómo se puede accionar frente a esas violencias, cómo podemos detectar un tipo de violencia en casa o en amigos, y qué podemos hacer si hay un tipo de violencia en nuestros hogares. También he aprendido los registros y casos policiales que registran el número de mujeres violentadas y es impresionante. Y es algo que debería cambiar totalmente. Pregunta 2. ¿Cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de tu texto multimodal te ha hecho ser un ciudadano crítico? Bueno, la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de mi texto multimodal me ha ayudado muchísimo y me ha enseñado muchísimo a ser una persona crítica. Mejor dicho, un ciudadano crítico. Desde el momento en el que sé si en realidad una fuente que estoy leyendo es una fake news, como lo dicen ahora, o es algo falso. O bueno, que contiene contenido falso para a veces confundir al espectador. Y con esto, yo no solo quedarme con la duda, sino indagar hacia lo más profundo para saber la verdad de esa fuente. Si en verdad es real lo que están diciendo o lo que no es real para yo poder opinar. Yo creo que eso me hace un ciudadano crítico. Mi texto multimodal me permite siendo un ciudadano crítico, siendo yo expresándome hacia el tema que ya he averiguado o investigado. Tercera y última pregunta. ¿Cuál es el texto de tus compañeros que más te ha parecido más interesante o has aprendido más sobre el subtema? Para mí todos los textos multimodales están muy lindos y creativos, cada uno al estilo de mis compañeros. Y eso me parece increíble, ya que asocia cómo es la personalidad de mi compañero para que haga su texto multimodal. En este caso, si me dan a escoger, yo escogería el texto multimodal de Francis, ya que es una publicación muy creativa, ya que tiene muchas fotos, y fotos muy interesantes. En mi caso, cuando yo veo imágenes que me interesan, o una imagen como que digo, wow, qué divertido, qué interesante esto, me quedo para leer lo demás, porque es algo que capta mi atención completamente, y me puede llegar a interesar el tema. Muchas gracias. ¿Qué sé ahora que no se ve en el principio sobre la violencia? Ahora soy más consciente del porcentaje de personas que reconocen que han sufrido violencia en el Perú y en otros muchos más países. También he aprendido muchísimo sobre las características, las maneras en las que la violencia se presenta, cómo reconocerlas y cómo poder evitarlas. Cómo la búsqueda de fuentes confiables y publicaciones de textos multimodales me han ayudado a ser un ciudadano crítico, pues ahora yo no cuestiono toda la información que leí, investigué y pude encontrar acerca de la violencia de género. Ahora solo separo aquella que es relevante para mí para poder tener un texto muy bien fundamentado. ¿Qué texto multimodal de mis compañeros me ha permitido aprender más sobre mi subtema? Yo diría que el texto que me ha permitido aprender muchísimo más acerca de ese tema sería el de mi compañero Diego, pues habla acerca de cómo podemos frenar la violencia y muchas características acerca de eso. Yo soy Mariana Francesca La Torreca Galvez, del Grupo 4 de Vecinos Defensores. A continuación voy a responder las tres preguntas que nos han dado. En cuanto a la pregunta 1, antes no podía hablar a fondo sobre la violencia o por qué razones la sociedad normaliza esto, ¿no? Sé muchas cosas ahora que he investigado a fondo sobre el tema, por ejemplo que ahora puedo responder los comentarios de mi publicación ya que estoy más informada sobre esto. He aprendido de que hay muchas formas de machismo, como el micromachismo, que aún está implantada en la actualidad en muchos hombres y que suelen camuflarlo con chistes y cosas así. En cuanto a la pregunta 2, las fuentes confiables y las publicaciones multimodal me han ayudado de que ahora puedo informarme con fuentes confiables y al mismo tiempo informar a los demás utilizando información verídica. De al momento de hacer una publicación de un texto multimodal. En cuanto a la pregunta 3, el texto multimodal que más me ha enseñado es el de Diego, ya que con su información ahora sé formas de cómo detener la violencia de género en los hogares, como por ejemplo promoviendo la concientización como posibilidad de cambio o inculcando una educación de enfoque a la igualdad de género. Hola a todos, ahora les haré saber sobre el rol de ser un ciudadano crítico. Bueno, acerca de nuestro subtema, ¿qué sabes ahora que no sabías al inicio? Explica tu aprendizaje con dos ejemplos. Bueno, antes de iniciar mi investigación sobre mi subtema, yo no conocía varios conceptos sobre la violencia de género. Ahora les explicaré en dos ejemplos.
El primero es el abuso de los hombres hacia las mujeres en los hogares y el alto porcentaje de violencia que hay hoy en día. Y el último y no menos importante es lo que callan las mujeres al momento de ser abusadas por temor. En la segunda pregunta, nos dan cómo la búsqueda de fuentes confiables y publicación de un texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico. Yo ahora ya no trato de buscar fuentes que no me sirvan más adelante para hacer mi texto multimodal, sino ahora solo me centro en la investigación relevante y tener un criterio más llamativo, más informativo. En la tercera, ¿cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te han permitido aprender más de cerca tu subtema? Considero que todas las publicaciones que hicieron mis compañeros son bastante ingeniosas y destacables por la información que tienen. Sin embargo, tengo que escoger uno de ellos que me ha permitido aprender más de cerca su subtema y es el de mi compañera Nait, porque su publicación en Instagram está bien estructurada y desarrollada. Esto hace que entendamos mejor el tema y podamos aprender más de esto. Bueno, yo ahora sé que el Estado realmente puede ayudar a prevenir la violencia de género de diferentes maneras, como inculcando a las nuevas generaciones en sus colegios, dándoles charlas sobre el tema, haciendo que el Ministerio Público también haga exposiciones sobre cómo actuar en un caso de violencia, agregando más programas de atención y muchas otras maneras que realmente pueden ser bastante eficientes. Las formas que me permitieron poder ser una ciudadana crítica fue saber sobre las diferentes páginas de información confiable que hay, como Dialnet, Cielo, entre otras. También saber que no solamente es tener la fuente confiable y leer, sino también poder investigar un poco más a fondo. Yo considero que el texto de mis compañeros tiene la información necesaria como para que cualquier persona pueda aprender más sobre el tema, pero si tuviera que elegir un solo texto, elegiría el de mi compañera María Fernanda Ramírez, ya que el de ella contiene información sobre cómo saber que una persona está padeciendo violencia de género. Y me parece bastante interesante e importante, ya que en la calle incluso un tercero puede, si presencia alguna de esas señales que en su texto indica, puede llamar inmediatamente a las autoridades y podría salvar una vida.